Yo quería empezar, Ricardo, leyéndote un fragmento de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe y de ahí saltar. A ver cómo, a través de qué escalera o qué trampolín podemos saltar a Lacan de ahí. Ajá. Resulta que la caída de la casa Usher empieza con el narrador llegando a este lugar fantasmal, ¿no? Un oscuro, sombrío, silencioso día de otoño en que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos, paseaba yo solo a caballo por una región en extremo desolada. De pronto, cuando comenzaba a caer la noche, descubrí que la casa de Usher estaba a la vista. A mí me encanta ese comienzo porque es como si esa otredad fantasmal que es la casa de Usher apareciera, lo buscara a él más que él buscar esa situación física, ¿no? Y de repente le empieza a analizar, que empieza a llevarse por sensaciones bastante, bastante extrañas y decide sacarse de la mente esas ensoñaciones y tratar de observar el edificio, observar la casa física desde un punto de vista objetivo. Entonces empieza a analizar la arquitectura de la casa. Y en esa arquitectura se da cuenta de que todas las piedras estaban en su lugar. Era una casa, obviamente, de una vasta antigüedad, pero todas las piedras estaban en su lugar, pese a que cada piedra en sí misma era muy, muy antigua, ¿no? Pero la casa en sí era muy sólida. Pero quizás, dice, el ojo agudo, o sea, a pesar de esa solidez de la casa, quizás el ojo agudo de algún observador más detallista hubiera podido descubrir una grieta apenas perceptible que descendía en zigzag por el frente de la mansión, desde el techo hasta perderse en las oscuras aguas del lago. Y es justamente esa grieta, ese intersticio, como diría Borges, lo que causa la caída de la casa, ¿no? Que le da título al relato. Y en el libro La biblioteca del Conde Drácula, en una conversación que tuvimos con Patricio Alfonso analizando este cuento dice, pero es que esa grieta en la casa es una grieta en la casa, en la estructura física, pero también es una grieta en el mundo, es una grieta en la personalidad. A partir de esta introducción me gustaría que lanzarte el desafío ahora, cómo conectamos esta grieta, esta conexión de este personaje con este mundo fantasmagórico y la psicología lacaniana. Yo sé que Lacan leyó, no sé si leyó mucho a Poe, pero sí a Hamlet, que también está por ahí, ¿no? Sí, Poe tiene el texto que abre sus escritos, el único texto que Lacan eh, publicó en vida como una recopilación de escritos, es una conferencia de él dedicada a un trabajo sobre la carta robada de Edgar Allan Poe. Así que de que lo leyó, digamos, ¿no? Lo trabajó, ¿no? Hay Ah, un, hay un concepto que siempre en Lacan que he visto, el de la falta, ¿no? El concepto de la sí, falta. A sí, mí me sí. recuerda esto de la grieta, ¿no? Un poco eso, Sí, sí, siempre ese intersticio por donde lo aparentemente bien construido, puede ser el lenguaje también, se puede desmoronar, sí, ¿no? sí. Es una buena precisión la que haces, la de pensar la dimensión de la falta, ¿no? En la concepción de la subjetividad que tiene el psicoanálisis, ¿no? Ahora, siempre en Lacan hay un tránsito a lo largo del desarrollo de su teoría, y es un tránsito que va a tener que ver con una cierta transformación de la manera de pensar la articulación entre los registros de lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? ¿Por qué hago este alcance? Porque en, en un inicio de su enseñanza, efectivamente el concepto de la falta en ser, dice Lacan, eh, como un elemento de la personalidad, de la subjetividad, un poco para parafrasear a quien
había vinculado esa grieta con la personalidad. eh, esa relación, esa ubicación de la falta, luego a lo largo de su enseñanza se va a transformar en la noción de agujero. ¿Mm? Y la noción de agujero y la noción de falta, si bien en algún punto dan cuenta de el límite del universo simbólico, dan cuenta de ese límite de una manera diferente, ¿no? Digámoslo así, la falta, la falta es un elemento de orden simbólico. El Fantástico. agujero no es algo del orden simbólico. Me hiciste acordar de una vez que fui a comprar a, a la librería que está ahí en Bulnes. Fui a buscar un libro de George Perec que se llama Pensar, Clasificar, que me tenía un poco obsesionado porque George Perec cuenta su aventura de análisis, ¿no? Entonces, yo fui a buscar el libro, ¿no? Y eh, la persona lo buscó en el computador, dijo, tiene que estar en tal lugar, lo fue a buscar y el libro no estaba. El libro faltaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta tiene que ver con una regla simbólica que define que algo debiese estar ahí. Sin embargo, yo como tengo un rasgo obsesivo importante, seguí buscando el libro porque decía en el computador que había un libro por allí. La cuestión es que estaba puesto en otro lugar, en otro naquel, ¿no? Entonces, en estricto rigor, el libro faltaba porque no respondía a la ley que decía que allí debía haber un libro, ¿no? Sin embargo, el libro estaba, vamos a decirlo así, en la realidad material, ¿no? Qué Entonces, fantástico, ¿eh? la dimensión de la falta no es lo mismo que la dimensión del agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta, a propósito del trabajo en literatura, ¿no? La falta tiene toda una dimensión de estimular el enigma del sentido, ¿no? Cuando a uno le falta un elemento en un relato, uno empieza a tratar de pensar qué es ese elemento del relato que falta. El agujero, en cambio, es una suerte de dimensión que succiona, que absorbe el sentido y lo hace desaparecer. A partir de eso, de esa noción del agujero y la conexión con lo real, en el seminario 22 hay un fragmento que a mí me llamó mucho la atención cuando él dice, se podría decir que lo real es lo que es estrictamente impensable. Eso sería al menos un punto de partida. Y después dice, eso haría un agujero en el asunto. Ujú. ¿A qué asunto se refiere ahí? En el asunto, siempre que encontremos a Lacan haciendo esas alusiones como en el asunto, eh, muy probablemente está haciendo una alusión a la relación sexual, es decir, a la armonía entre la condición sexuada del ser humano y de los seres hablantes, ¿no? En ese momento, en esa alusión del agujero como real, el real, porque también en Lacan, perdona la digresión, pero en Lacan lo real va cambiando de concepto, va cambiando de notación, ¿no? Efectivamente, en el seminario 22, con lo real, Lacan nombra el agujero de la inexistencia de la relación sexual, ¿no? Es decir, prueba de ello es la propia literatura, ¿no? O sea, la literatura explota el relatar lo que falla en la relación entre los seres hablantes, ¿no? Que es la definición de no hay relación sexual. No significa que no hayan relaciones sexuales, sino que no hay una proporción armónica, una proporción absolutamente satisfactoria entre dos seres hablantes. Perfecto. Y después en el seminario 23 también dice algo acerca de lo real que tiene que ver un poco con lo que dijiste hace un rato de tu anécdota de ir a buscar el libro de Perec, ¿no? Hay una ley que dice que el libro debe estar ahí, entonces a veces no... Pero él dice ahí una frase en el seminario 23 que a mí me impactó también, la subrayé, de hecho
anoté acá, donde él dice que lo real es sin ley, ¿no? Dice, yo hablo de lo real Ujú. como imposible en la medida en que creo que lo real es, hay que decirlo, sin ley. El verdadero real, con mayúsculas, ¿no? Implica la ausencia de ley. Lo real no tiene orden. Y esto es lo que yo quiero decir al decir que lo único que quizá llegaré a articular ante ustedes es algo que concierne a lo que he llamado un pedazo de real. Ujú. Ujú. ¿A qué ley, Ahí, ahí a qué ley hubo, se refiere? ahí hubo un salto en Lacan, ¿no? Un salto. ¿Por qué? Porque hay en lo que conocemos como la última enseñanza de Lacan, que es de los seminarios, del seminario 20 en adelante, ¿no? Hay una suerte de tránsito en las maneras de definir lo real, ¿no? Me parece muy importante que hayas tomado esa definición de lo real, porque hay una definición un poco anterior de lo real, en la cual lo real es definido como lo imposible de formalizar, ¿no? Es decir, lo real como aquello que resiste a la formalización, ¿no? ¿No? Podríamos decir, por ejemplo, que la paradoja, que es un fenómeno de imposibilidad formal, ¿no? Es una manifestación de lo real como imposible de formalizar y es una inscripción de lo imposible en lo simbólico, ¿sí? Bien. La idea de lo real sin ley es un paso más. ¿Por qué? Porque lo real es definido como lo que a un sujeto le ocurre fuera de toda posibilidad de previsión, fuera de toda posibilidad de haberlo imaginado, de haberlo pensado. Y en ese sentido, cuando lo real toma esa connotación, lo real empieza a quedar más bien del lado de la contingencia, es decir, de lo que podría ocurrir o no ocurrir. Excelente. Aquí había ¿No? notado algo, pero que viene de más atrás, ¿no? Que quizá debía haber empezado por acá, pero en el seminario 20 él dice, lo real, diré, es el misterio del cuerpo que habla. Es el misterio Ah, es el misterio del inconsciente. Que también, justamente fuera de cámara, hablábamos de estos aforismos lacanianos. De repente aparecen estas mm, frases para el bronce que podrían ser versículos de una suerte de escritura sagrada, ¿no? Pero acá hay dando claves también, ¿no? Porque lo conecta. Te está diciendo, es el misterio del inconsciente. ¿Qué lugar ocupa eh, esta frase en esta otra? es que ahí también tomaste un término que es muy importante en Lacan, que es el cuerpo que habla o el cuerpo hablante, ¿ya? Que es una radicalización de Lacan en la interrogación respecto a la dimensión del goce, ¿m? Que va más allá de la hipótesis del inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente es una dimensión subjetiva que está atravesada por los elementos simbólicos, imaginarios, etcétera, ¿no? En cambio, el cuerpo que habla, ¿no? Da cuenta de una dimensión de lo real que no es un real opuesto a la individualidad, ¿no? Que no es un real opuesto a eh, el sujeto, sino que es un real, voy a decirlo así, que viene de adentro y que tiene que ver con el propio cuerpo y la experiencia de goce del propio cuerpo, que es un real también para el sujeto. ¿Y que sería ese real una suerte de experiencia como translingüística? Es decir, un sitio donde el lenguaje ya como que pierde efecto. Es un Habla- sitio, es un sitio subjetivo donde el lenguaje produjo efectos de goce, produjo efectos de satisfacción, ¿no? Pero que tienen independencia del sentido, de la semántica.
del significado. Perfecto. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a deambular por la dimensión del lenguaje que tiene que ver con el sentido y con la semántica, ¿no? Pero hay una dimensión del lenguaje que tiene que ver con, voy a decirlo así, el goce, con la satisfacción pulsional separada del sentido. Hay otro concepto muy hermoso acá que no lo había leído antes, había estado revisando estos seminarios, que en el fondo los seminarios se pueden ver como, no sé cómo lo ves tú como psicoanalista, pero yo lo veo como una gran masa, ¿no? Es como una gran matrix de procesos que van sucediéndose unos a otros así de manera lenta en el tiempo, pero que se pueden tomar como una misma estructura, como un mismo edificio. O tú los ves más como fragmentados, así como. No, yo creo que, a ver, yo creo que sabes que lo que hay que va uniendo lo que los psicoanalistas llamamos la enseñanza de Lacan más que la obra. Nosotros no hablamos de la obra de Lacan como si hablamos de la obra de Freud, ¿no? Es una permanente inquietud, una permanente pregunta y un permanente esfuerzo por abordar ciertos problemas, ¿no? De manera no definitiva, por lo menos. Perfecto. Ahí, bueno, en psicoanálisis siempre se habla de los famosos lapsus, ¿no? Esto viene de la psicología freudiana, el lapsus lingüe, ¿no? El lapsus del habla. Pero él, una frase acá que a mí me encantó, que es el lapsus calami, ¿no? Los lapsus de escritura. Y hace una diferenciación que a mí me pareció sumamente interesante. Él dice, no nos imaginamos hasta qué punto hacemos fallidos en la escritura, ¿no? Hacemos actos fallidos en la escritura. El lapsus calami no está primero en relación al lapsus lingüe, ¿no? Porque claro, primero fue el habla y después la escritura. Pero puede ser concebido como tocante a lo real. Me pareció muy interesante esa distinción. Y además muy bella la expresión latina, ¿no? Lapsus calami. Es que hay una aspiración de Lacan, una, una oposición conceptual entre la palabra hablada y la palabra escrita. ¿Mm? Y él juega en su concepción de un proceso analítico con la idea de que de alguna manera, a lo largo de un análisis, uno va pasando de la palabra hablada a la palabra escrita. ¿Y cuál es la diferencia del pasaje de la palabra hablada a la palabra escrita? Y es que la escritura para Lacan tiene una relación diferente con lo real, a diferencia de la palabra, que es más antinómica con lo real por la sencilla razón de que la palabra, al pretender de alguna manera expresar intenciones, se abre mucho más a la equivocidad del sentido que la escritura, ¿no? Por Perfecto. ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con escritura rusa, ¿no? Nosotros tenemos una certeza de que ahí hay algo escrito, aunque no tenemos ni idea del sentido que eso tiene. ¿Mm? Entonces, la aspiración de Lacan, aunque parezca extraño, es justamente extraerle a la relación con el lenguaje el sentido. Voy a decirlo así. Una de las grandes hipótesis de Lacan, no explícita ciertamente, es que el sentido es aquello de lo cual sufrimos. Es decir, que el sufrimiento humano es producto del sentido. Ahora, en oposición a muchos pensadores que dicen que lo que atormenta y angustia al ser humano es la falta de sentido. Exactamente. Lo que pasa es que en Lacan la falta de sentido es más sentido. Es decir, lo que la falta de sentido hace es hacer ebullir la búsqueda de sentido.
Claro, pero si uno se aferra a un sentido, ya como que finalmente todo está resuelto porque ya hay un sentido, entonces no hay esa ebullición, no hay esa... En esa Sí, dirección va pero siempre y cuando el sentido no tenga la grieta de la casa Usher. Porque el problema justamente es que el sentido tiene grietas. claro, sí. Es el concepto del universo de Borges, ¿no? Cuando Borges dice que hemos soñado un universo absolutamente como si fuera un huevo cerrado, ¿no? Sin fisura, Ajá. pero hemos consentido en él tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que ese universo es falso, o sea, para finalmente reconocer que esa Sí. estructura no es tan huevo, no es tan cerrado. Y ahí el concepto de la grieta de Butcher es como el intersticio de Borges también, ¿no? Y claro, claro, y si uno quiere jugar con Lacan en esa imagen, ¿no? Podríamos decir que siempre Lacan además jugó con esto, con la idea de que la unidad, la totalidad propia del universo, dice él, es una propiedad del registro imaginario, es una propiedad de las imágenes. Las imágenes tienen la propiedad de unificar, de hacer un uno. ¿Mm? Y esas grietas de irracionalidad que plantea Borges son, en un principio, podríamos decir, eh, el gran otro, que sería el significante sobre el que se sostiene esa unidad imaginaria, ¿no? Ese significante que como en este otro cuento de Borges que a mí me gusta, probablemente el que más me gusta es de Borges, de Clon. Tron eh, Ukbar Orbis Tertius. Exacto, Tlön, Urbar y Orbis Tertius es el de la enciclopedia. Es justamente ese juego que la maraña significante genera un universo, envuelve. Claro, y genera un efecto contaminante sobre el mundo, entre paréntesis, real, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos, porque finalmente dice, finalmente Tlón ha usurpado nuestro mundo, ¿no? O sea, ha Exactamente. envuelto nuestro mundo y lo ha... Que en el fondo, en la caída de la casa Usher, todo el tiempo se alude a una cierta atmósfera, una especie de placenta que envolvía la casa, ¿no? Y que venía de su misma estructura, o sea, era una placenta que impedía que los personajes salieran de ahí y como que ahogaba un poco, tenía un efecto sobre la psique de los habitantes de la casa, ¿no? Mm. Qué notable, ¿no? Hay una parte del seminario 10 que a mí me impresionó mucho porque cuando está Ah, hablando Lacan del inconsciente, ¿no? Se está hablando del inconsciente en el sentido que le da Freud en la interpretación de los sueños, ¿no? Que es uno de sus primeros textos, y él dice que el inconsciente, Freud lo ve como, le llama la otra escena, ¿eh? La otra escena. mm, Y a partir de ahí dice Lacan que hay varios tiempos en esto, ¿no? El primer tiempo es que hay hay el mundo, dicen, ¿no? O sea, está el mundo como se nos presenta, ¿no? Pero hay una distinción radical entre ese mundo que se nos presenta y aquel lugar donde las cosas acuden a decirse. Y ese lugar donde las cosas acuden a decirse casi suena como Heidegger, ¿no? Es ok. la dimensión de la escena, justamente, ¿no? Y ahí dice todas las cosas del mundo, que esto es otra frase para el bronce, otro de estos aforismos quizás. Todas las cosas del mundo entran en escena de acuerdo con las leyes del significante, ¿no? Las cosas del mundo pueden quedarse fuera de escena, pero cada cierto tiempo, dice él, también de un modo muy bello, las cosas del mundo se van de gira, se van gira en el sentido de que van a hacer teatro, suben a la escena, y finalmente aquello que consideramos mundo, de vuelta quizás al concepto de Borges de este universo íntegro, las cosas, lo que consideramos mundo no son más que restos de todo aquello que quedó del mundo cuando se fue de gira, cuando se subió a la escena, ¿no? Y nos han vendido una idea de que hay un mundo único, cuando en el fondo el mundo está formado por amontonamiento, dice por aquí, la frase es muy bonita, dice, aquello que la cultura nos vehicula como mundo es un amontonamiento, un depósito de restos de mundos, restos acumulados provenientes de la escena cuando el mundo se encontraba de gira. Es Ujú. muy bello, además, desde el punto de vista, además, Sí. literario, es preciosa esa imagen. Claro, la escritura de Lacan es
Estos son seminarios hablados que luego Jacques Miller los ha establecido en textos, ¿no? Pero tenemos el volumen de los escritos y de los otros escritos que son textos de una complejidad de escritura totalmente intencionada de parte de Lacan, precisamente para hacernos trabajar. No, no esa es la idea de él, ¿no? Es muy importante esto que traes porque son conceptos importantes en literatura fantástica, ¿no? Lo que está haciendo alusión allí Lacan, que es Seminario 10, en donde lo real, el concepto de real, justamente puede pensarse a partir de la noción del resto, ¿no? De lo que queda, ¿no? Claro. Y esa idea de la escena es una alusión a un concepto fundamental de Lacan, que en realidad en la literatura fantástica está presente todo el tiempo, ¿no? Y que es el concepto de fantasía fundamental. Digo fantasía fundamental para no parecer tan sofisticado, aunque hablando con alguien dedicado a la literatura fantástica da lo mismo que yo diga fantasma, ¿no? Pero efectivamente en la traducción de los textos de Lacan, cuando hablamos de fantasma, hablamos de la idea de una fantasía fundamental. Y se mantuvo el término fantasma precisamente para hacer una diferencia con la noción de fantasía de la psicología kleiniana, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Y por qué? Porque creo que es muy relevante en algunas temáticas de las que hemos conversado. Porque la escena, entendida como una fantasía fundamental, ¿no? Tiene el estatuto de ese axioma que ordena el mundo vivido de una persona X, ¿no? Claro. Y precisamente la angustia acontece cuando esa fantasía fundamental que ordena el mundo de una persona se resquebraja, se fisura, no funciona. Entonces, prácticamente toda la literatura fantástica juega con esta idea, con la idea de lo que se rompe y que no entra en ese marco, en esa función de marco que la axiomática, que la ley axiomática que organiza la vivencia de nuestro mundo no, no, no puede incorporar, ¿no? Es decir, la otredad es lo que no entra, lo alter del propio fantasma. ¿Viste Claro, ese juego que no puede reducirse, ¿no? No puede reducirse a una fórmula, ¿no? No Exacto, puede. exacto. Cuando en un taller anterior tú nos diste a leer, al que tuve la oportunidad de asistir, un texto de Philippe Cadic, que era, creo que se llamaba Equipo de Investigación, eran los tipos que iban a buscar un país habitable, ¿no? Un planeta habitable, Claro, ¿no? Y se daban cuenta que habían restos, ¿no? Y luego se daban cuenta que habían sido los humanos los mismos que habían destruido y que habían arrancado la tierra y que ahora tenían que arrancar de la tierra. Es encontrarse con, digámoslo así, con ese rasgo de horror de que habría algo en la humanidad misma, ¿no? Que termina amenazando a la humanidad misma. claro. Es el mismo concepto, bueno, también que Ouspensky utiliza a veces cuando él dice que en la civilización está escondido el huevo de la barbarie. Si nosotros que pensamos que la civilización está hecha sobre civilización, y no está hecha sobre un terreno movedizo, que es justamente el terreno que le quitamos a la barbarie, pero que la barbarie todavía está incrustada en forma de ciertas instituciones como cárceles, hospitales, manicomios, y que ahí hemos confinado esa barbarie, pero que está ahí palpitando, Y palpitando de algún, no solamente en las instituciones, la barbarie está en el día a día, en el ¿no? día a día, las ¿No? conexiones, claro. En la quema de libros, que la vivimos desde la dictadura hasta el supuesto estallido social como un gran despertar de la conciencia nacional. Si se quemaron Exactamente. libros en las Sí, dos, ¿no? sí, sí, En las dos escenas. sí, de la quema de libros a la quema de personas no va, no hay mucha diferencia.
Oye, Ricardo, aquí, pero en esto de la conexión entre el mundo como mundo dado, ¿no? Y como esta escena a la cual subimos y que finalmente él llama a este segundo tiempo, ¿no? De que es el mundo en escena, le llama la historia, ¿no? Pero yo me pregunto también la literatura, ¿no? Como hemos hablado, la literatura también es ya esa puesta en escena del mundo, pero él le da una vuelta más a esto, me parece muy interesante, que es la escena dentro de la escena, que él le llama el tercer tiempo, ¿no? Que es cuando el individuo, en este caso Hamlet, que está en escena ya, Hamlet tiene que hacer algo, ¿no? De hecho, tiene que matar porque ya sabe quién fue el que mató a su padre, entonces él tiene que vengar a su padre, pero como no se atreve a dar el paso, está como, dice Lacan, empieza a dar rodeos, ¿no? Empieza a dar vueltas, porque no se atreve a cometer el acto, porque hay algo también, un deseo ahí que lo retiene, pero entonces, ¿qué hace él? Hace una representación, hace una representación dentro de la escena, y coloca en ciertos personajes sus pulsiones, ¿no? Su anhelo de matar al rey está ahora codificado en un rol de un personaje que es el que va a matar al rey dentro de este teatro, dentro del teatro, ¿no? Y ahí como que hay otra dimensión potentísima, ¿no? Claro, claro, porque es, digamos, esa tercera escena, perdón, no, no la tercera escena, es la segunda escena, estaría el mundo, la escena y la escena dentro de la escena. Esa segunda escena son en el fondo digámoslo así, la vida cotidiana ordenada por el relato de la primera escena, ¿no? Es el mundo, la escena y la escena sobre la escena en la que vivimos día a día, ¿no? Es el señor que se enoja en un supermercado con alguien y uno mira de afuera y dice, ¿con quién está peleando ese señor? Bien, ese señor no está peleando con la señora que está en la caja del supermercado, ese señor está peleando con una escena mental. O sea, se está regalando su propia, o es prisionero de su propia representación finalmente. Exactamente. Es la idea de ser prisionero de la propia representación, pero con una salvedad. Es que no sabemos que estamos en el campo de una representación. Claro, esa representación se asume como real, como la realidad finalmente, ¿no? Ujú. Qué notable. Y ahí entraría entonces, porque hay otro, bueno, hablamos un poco bastante de lo real, pero hay otra nota que tomé acá, otro apunte, cuando Lacan dice, creo que este también está en el seminario 22, ¿no? Cuando él empieza a hablar, un poco ya a conectar, a anudar, como él usa la palabra anudar, ¿no? En lo simbólico, lo real, lo imaginario, y dice, es siempre en lo imaginario, a partir del espíritu que hace sustancia a ese modelo, que las cuestiones que se le formulan son en segundo término planteadas a lo real. O sea, como que ahí lo real recibe aquello que lo imaginario de algún modo intenta solucionar y no soluciona. ¿Podría ser algo así? O sea, digámoslo así, la idea de lo real en Lacan es siempre lo que está por fuera de lo imaginario y de lo simbólico. ¿Mm? ¿Cómo aparece lo real en relación al imaginario y lo simbólico? Aparece del lado en lo simbólico aparece del lado de la imposibilidad formal, de la imposibilidad de incluir algo en un relato, de lo que queda por fuera del relato. ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. O sea, no Y podemos, en no, lo pode- no imaginario podemos fabular lo real, ¿no? No podemos hacer no hay fábula. fábula, en Lacan no hay fabulación de lo real. La fabulación es el intento de abordar lo real, pero con un fracaso intrínseco a la estructura del lenguaje y el sentido. ¿Mm? Perfecto. Y en lo imaginario, lo real, cuando aparece lo real, aparece siempre del lado de algo que desborda. ¿Mm? Lo, lo que, lo que Lacan llama en el seminario 10, que sí que lo estuviste leyendo, el íncubo de la pesadilla.
¿no? Esa figura, mira, hay una diferencia muy importante entre el zombie y el vampiro como figura de horror, ¿no? El zombie es un intento más apegado a lo real que el vampiro. El vampiro es un seductor, ¿no? El vampiro forma parte de la escena, ¿no? Con el zombie no hay escena, porque el zombie es una entidad, mente, que te quiere tragar, ¿no? Sin mediación, no hay. El vampiro es un enamorado, Drácula es una historia de amor, ¿no? El zombie no, No hay ritualidad en el zombie. no hay ritualidad, ¿no? De hecho, ya es compleja la diferencia entre las películas de zombie en donde, eh, en donde los zombies empiezan a correr de manera activa, ¿no? Incluso para mí, al menos, un quiebre epistemológico hace 2 semanas atrás, en los últimos capítulos de Walking Dead, ¿no? Que para mí es una serie maravillosa, Sí. ¿no? Ya jugaron ellos con eso. ¿Te acuerdas cuando estaban los susurradores que uno pensó y dijeron, chuta, están hablando los zombies? No, eran los susurradores. Pero ahora pasó un evento y es que los zombies empezaron a hacer conductas más complejas, como tomar una piedra o subir algo, ¿no? Cuando eso ocurre, el zombie deja de ser un ente desintencionado para tener algo de intencionalidad. Voy a decirlo así, el zombie empieza a representar menos a lo real, ¿no? Y empieza a cobrar un valor más del orden de lo simbólico, imaginario, que de lo real. Notable, ¿no? Genial, Ricardo. Oye, quería terminar nuestra conversación de hoy. Espero que sea la primera de unas cuantas. Podemos hacer un ciclo, ¿no? Que hay Sí, sí. mucha tela para cortar, pero me gustaría justo terminar con una frase de Hamlet, ¿no? Que toma Stephen Hawking como título para uno de sus libros. A mí me encanta, ¿no? Cuando dice, aunque viviera en una diminuta cáscara de nuez, me sentiría rey de un espacio infinito. ¿Desde cuál de los tres ejes de lacaniano está hablando Hamlet ahí? Me parece que hay una cuestión de hablar del fantasma. Hamlet es una referencia en Lacan para hablar de la cuestión del fantasma. Digámoslo así, en el propio fantasma todos somos reyes. Perfecto. ¿Viste? Voy a decir algo con cierta ironía propia de psicoanalista, ¿no? Pero ¿no te llama la atención que cada vez que alguien revisa sus reencarnaciones, siempre se reencarnó en algo maravilloso? O sea, no, nadie, nadie era un campesino maltratado y humillado de la Edad Media. Todos eran Nadie, princesas, claro, ¿no? nadie se recibe un trauma de su contacto con una encarnación pasada, claro. Sí. Claro, ¿a qué voy con esto? Que la cuestión fantasmática, a que la cuestión de esta fantasía fundamental, siempre nos deja como protagonistas de nuestro relato, aunque sea con elementos negativos, sufrientes, pero siempre el relato de la escena, y en consecuencia de las escenas dentro de las escenas, nos deja ubicados como protagonistas con un cierto heroísmo. Lacan dice con un epos, con una epopeya. Paradojalmente es la misma epopeya que nos hace héroes de nuestra propia subjetividad, la que nos hace sufrir también. Magnífico. Terminamos con The Walking Dead y con Hamlet en el mismo registro. Te agradezco muchísimo, Ricardo, por esta conversación y Nada, espero podamos encontrarnos en un nada, nuevo salón. Chao, chao.